Caminantes, bienvenidos a una nueva edición de Radio Totonaca, el poder de los tres corazones, grabando en vivo hoy martes 19 de enero del año 2021, siendo las 22:45 de la noche, estamos por despegar. Y vamos a empezar una nueva narración, un nuevo audiolibro. El gran tema Cosmic Trigger, Final Secret of the Illuminati. Disparador cósmico, el secreto final de los Illuminati, por Robert Anton Wilson. Publicado la primera vez en 1977. Cumpliendo ya este año 44 años de esta joya literaria, vamos a introducirnos a un viaje psicodélico, viajando por mundos desconocidos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva dimensión. You see it? That's incredible. Wow. 23 horas. Cosmic Trigger, Final Secret of the Illuminati. El disparador cósmico, el secreto final de los Illuminati. Traducción de Guillermo A. Mazzucchelli. Copyright de Robert Anton Wilson. Las ilustraciones que estaremos compartiendo también son de John Thompson. Este libro está dedicado a Ken Campbell y al teatro de ciencia ficción, Liverpool, Inglaterra, y al templo del dios oculto en Houston, Texas. Agradecimientos por iluminar el camino a Alan Watts, Timothy Leary, Parsifal, McLeaps el Joven, la nueva y reformada Orden Ortodoxa de la Golden Dawn y al Dr. Israel Regardie. Les comentamos, caminantes, que todos los libros que se leen en la emisión de Radio Totonaca son libros que se leen en vivo, se graban en vivo, así que hacemos nuestro mejor esfuerzo para que sea lo más claro y lo más sensible posible. Prefacio a la nueva edición. Disparador Cósmico fue publicado originalmente por Ann Orr Press unos 10 años atrás y por Pocket Books poco después. Aunque algunas de mis novelas se han vendido mucho mejor, al menos en 2 dimensiones, este es mi libro más exitoso en términos humanos. 1. A partir de la fecha de la primera impresión hasta el presente, he recibido más correos sobre Disparador Cósmico que sobre cualquier otra cosa que haya escrito. Y la mayoría de ese correo ha sido inusualmente inteligente y de mente abierta. Por alguna razón, muchos lectores de este libro piensan que pueden escribirme de manera íntima y sin miedo sobre temas oficialmente tabúes en nuestra sociedad. He aprendido mucho de esta correspondencia y he conocido algunos nuevos amigos maravillosos. 2. En las giras de conferencias siempre me preguntan más cosas sobre este libro que sobre todas mis otras obras juntas. Esta nueva edición presenta una oportunidad para responder a las preguntas más frecuentes y corregir los malentendidos más persistentes. Debería ser obvio para todos los lectores inteligentes, aunque curiosamente no es evidente para muchos, que mi punto de vista en este libro es del agnosticismo. La palabra agnóstico aparece explícitamente en el prólogo y la actitud agnóstica es replanteada una y otra vez en el texto
pero muchas personas piensan que creo en algunas de las metáforas y modelos aquí empleados. Por lo tanto, quiero dejar más en claro que nunca que no creo en nada. Esta observación fue realizada con estas mismas palabras por John Grievin. No creo nada. Editor de física en la revista New Scientist, en un debate televisivo en la BBC con Malcolm Muggeridge y provocó incredulidad por parte de la mayoría de los espectadores. Parece ser un resabio de la era católica medieval, lo que causa que la mayoría de la gente, incluso la educada, piense que todo el mundo debe creer en una cosa u otra. Que si uno es teísta, debería ser un ateo dogmático, y si uno no cree que el capitalismo es perfecto, uno debe creer fervientemente en el socialismo, y que si uno no tiene fe ciega en X, debe tener fe ciega en no X o en lo contrario a X. Mi opinión es que la creencia es la muerte de la inteligencia. Tan pronto como uno cree en una doctrina de cualquier tipo o asume una certeza, uno deja de pensar en ese aspecto de la existencia. Cuanta más certeza se asuma, menos espacio queda para pensar. Y una persona segura de todo nunca tendría necesidad de pensar en nada y podría considerarse clínicamente muerta bajo las normativas médicas actuales, donde la ausencia de actividad cerebral es tomada como síntoma de que la vida ha terminado. Mi actitud es idéntica al del Dr. Grievin y a la de la mayoría de los físicos de hoy, y es conocida en física como la interpretación de Copenhague, porque fue formulada en Copenhague por el Dr. Niels Bohr y sus colegas entre 1926 y 1928. La interpretación de Copenhague a veces es llamada agnosticismo de modelos y sostiene que cualquier grilla que utilicemos para organizar nuestra percepción del mundo es un modelo del mundo y no debe ser confundida con el mundo mismo. Alfred Korzybski, el semántico, trató de popularizar esto fuera de la física con el lema «El mapa no es el territorio». Alan Watts, un talentoso exégeta de la filosofía oriental, lo replanteó más vívidamente como «el menú no es la comida». La creencia en el sentido tradicional o certeza o dogma equivale a un gran delirio. Mi modelo actual o grilla o mapa o túnel de la realidad contiene todo el universo y nunca necesitará revisión. Considerando la historia de la ciencia y del conocimiento en general, esto me parece absurdo y arrogante, y me siento perpetuamente asombrado de que tantas personas todavía se las arreglen para vivir con una actitud tan medieval. Disparador Cósmico aborda un proceso de cambio cerebral deliberadamente inducido por el que pasé entre los años 1962 a 1976. Este proceso se llama iniciación o búsqueda de la visión en muchas sociedades tradicionales y puede considerarse vagamente como una especie de variedad peligrosa de autopsicoterapia en terminología moderna. No lo recomiendo para todos y considero que obtuve más resultados buenos que malos, principalmente porque había probado 2 tipos de psicoterapias ordinarias antes de empezar mis propias aventuras, y porque tenía una buena base de filosofía científica y no tenía la inclinación a creer cualquier revelación asombrosa demasiado literalmente. En resumen, lo principal que aprendí en mis experimentos es que la realidad es siempre plural y mutable. Ya que la mayor parte de Disparador Cósmico se dedica a explicar e ilustrar esto, y que ya he intentado explicarlo nuevamente en otros libros, y puesto que aún me encuentro con personas que han leído todos mis escritos sobre este asunto y todavía no entienden mi meta, nuevamente voy a intentar explicarlo una vez más en este nuevo prefacio, quizás más claramente que antes. Realidad es una palabra del idioma español que resulta ser un sustantivo y singular. Por lo tanto, pensar en español y en las lenguas indoeuropeas cognadas nos programa
subliminalmente a conceptualizar la realidad como una entidad de una sola pieza, algo así como un enorme rascacielos de Nueva York en el que cada parte solo es otra habitación dentro del mismo edificio. Este programa lingüístico es tan generalizado que la mayoría de la gente no puede pensar por fuera del mismo. Y cuando uno trata de ofrecer una perspectiva diferente, imaginan que uno dice tonterías. La noción de que la realidad es un sustantivo, una cosa sólida como un ladrillo o un bate de béisbol, deriva del hecho evolutivo que nuestro sistema nervioso normalmente organiza el baile de la energía en tales cosas de una sola pieza, probablemente como señal instantánea de biosupervivencia. Esas cosas, sin embargo, se disuelven nuevamente en la energía danzante, procesos o verbos cuando el sistema nervioso es sinergizado por ciertas drogas o es transmutado mediante ejercicios de yoga o chamánicos o es ayudado por instrumentos científicos. Tanto en el misticismo como en la física hay un acuerdo general en que las cosas son construidas por nuestro sistema nervioso y que las realidades, en plural, pueden describirse mejor como sistemas o paquetes de funciones de la energía. Esto para la realidad como sustantivo, la noción de que la realidad es singular como un frasco sellado herméticamente no cuadra con los hallazgos científicos que, en este siglo, sugieren que la realidad puede considerarse mejor como algo fluctuante y serpenteante como un río, o interactiva como una danza, o evolutiva como la vida misma. La mayoría de los filósofos sabe, al menos desde alrededor del año 500 a.C., que el mundo percibido por nuestros sentidos no es el mundo real, sino una construcción que nosotros creamos, nuestra obra de arte privada. La ciencia moderna comenzó con la demostración de Galileo de que el color no está en objetos, sino en la interacción de nuestros sentidos con los objetos. A pesar de este conocimiento filosófico y científico de la relatividad neurológica, que ha sido más claramente demostrado con cada grave avance de la instrumentación debido al idioma, todavía creemos que detrás del universo fluctuante, serpenteante, interactivo y evolutivo, creado por la percepción, hay una sola realidad sólida, monolítica, perfilada tan dura y tan nítidamente como una barra de hierro. La física cuántica ha socavado esa barra de hierro platónica de la realidad, mostrando que tiene más sentido científico hablar solo de las interacciones que experimentamos realmente, nuestras operaciones en el laboratorio. Y la psicología de la percepción ha socavado la realidad platónica, exponiendo que asumir su existencia conduce a contradicciones insalvables al momento de explicar cómo hacemos realmente para percibir que un hipopótamo no es una orquesta sinfónica. Las únicas realidades, en plural, que experimentamos realmente y de las que podemos hablar significativamente son las realidades percibidas, las realidades experimentadas, las realidades existenciales, realidades que nos involucran como editores, y todas son relativas al observador, fluctuantes, evolutivas, susceptibles a ampliaciones y enriquecimientos, pasando de baja resolución a alta fidelidad, y no encajan juntas como las piezas de un rompecabezas en una única realidad con R mayúscula. Más bien, se iluminan entre sí por contraste como las pinturas de un gran museo o los diferentes estilos sinfónicos de Haydn, Mozart, Beethoven y Mahler. Alan Watts tal vez lo expresó mejor que nadie. El universo es una gigantesca mancha de tinta Rorschach. La ciencia le encuentra un significado en el siglo XVIII, otro en el siglo XIX y otro más en el siglo XX. Cada artista descubre significados únicos en otros niveles de abstracción y cada hombre y mujer encuentra diferentes significados a diferentes horas del día dependiendo de los entornos internos y externos. Este libro aborda lo que he llamado cambio cerebral inducido, que el Dr. John Lilly llama de manera más rotunda metaprogramación del bioordenador humano.
En español básico simple, como sociólogo y escritor, me propuse descubrir cuánta reorganización rápida era posible en el funcionamiento del cerebro de un primate domesticado normal de inteligencia media, el único en el que podía realizar éticamente tales investigaciones riesgosas, yo mismo. Al igual que la mayoría de las personas que históricamente han intentado tal metaprogramación, pronto me encontré en arenas movedizas metafísicas. Se hizo urgentemente evidente que mis modelos y metáforas anteriores no servían y no podrían explicar lo que estaba experimentando. Por lo tanto, tuve que crear nuevos modelos y metáforas mientras avanzaba. Como estaba tratando con asuntos fuera de los túneles de realidad consensuados, algunas de mis metáforas son bastante extraordinarias. Eso no me molesta, ya que al menos soy tanto artista como psicólogo, pero sí me molesta cuando la gente se toma esas metáforas demasiado literalmente. Te ruego, amable lector, que memorices la cita de Aleister Crowley al comienzo de la primera parte y te la repitas a ti mismo si en algún momento empiezas a pensar que te estoy trayendo las últimas revelaciones teológicas de la central cósmica. Lo que demuestran mis experimentos, lo que todos los experimentos similares han demostrado a lo largo de la historia, es simplemente que nuestros modelos de realidad son muy pequeños y ordenados, que el universo de la experiencia es enorme y desordenado y que ningún modelo puede incluir todo el enorme desorden percibido por la conciencia sin censura. Opino o espero que mis datos también demuestren que el agnosticismo neurológico de modelos, la aplicación de la interpretación de Copenhague más allá de la física a la conciencia misma, nos permite escapar de ciertos límites de la emoción mecánica y el pensamiento robótico, que son ineludibles en tanto uno se mantiene dentro de un solo modelo dogmático o un solo túnel de la realidad. Personalmente también sospecho, supongo o intuyo que los modelos más extraordinarios aquí presentados, los que implican inteligencias superiores como el Santo Ángel de la Guarda, cabalístico o los extraterrestres de Sirio, son herramientas de trabajo necesarias en ciertas etapas del proceso de metaprogramación. Es decir, sin importar si tales entidades existen en algún lugar fuera de nuestra propia imaginación, no se puede acceder a ciertas áreas de funcionamiento del cerebro sin utilizar estas llaves para abrir sus cerraduras. No insisto en esto, es solo mi opinión. Algunas personas parecen atravesar esta área de la capilla peligrosa sin dichos guías personalizados. Conozco a un tipo que lo hizo imaginando a un superordenador del futuro que le enviaba información hacia atrás en el tiempo a su cerebro. La gente más inteligente puede encontrar metáforas aún menos metafísicas. 10 años después del punto en el que termina este libro, no me preocupan mucho tales especulaciones. Nuestros pequeños y solitarios yos pueden ser iluminados o desbordados con información radical, estilo ciencia ficción y con perspectivas cósmicas. Y la fuente pueden ser esos extraterrestres que parecían ayudarme a veces, o los jefes secretos del sufismo, o los parapsicólogos o computadoras del siglo XXIII, enviando información hasta atrás en el tiempo, o tal vez solo sean las partes previamente inactivas en nuestros propios cerebros. A pesar del actual reinado de nuestra nueva Inquisición, que intenta detener la investigación en esta área, aprendemos más sobre esto según pasa el tiempo. Mientras tanto, el agnosticismo es honesto y extremadamente modesto. En este sentido, a menudo me preguntan acerca de 2 libros de otros autores que son extrañamente resonantes con Disparador Cósmico, a saber, Sivaini de Philip K. Dick y Los experimentos de Sirio de Doris Lessing. Sivaini es una novela con muchos indicios de ser más que una novela, de que en realidad es un relato de la experiencia de Phil Dick con alguna forma de inteligencia superior. De hecho, Sivaini apenas está novelada. Los hechos reales en los que está basada son referidos en una larga entrevista que Phil dio poco antes de su muerte.
Véase Phil K. Dick, The Last Testament de Greg Rickman. Los paralelismos con mi propia experiencia son numerosos, pero también lo son las diferencias. Si la misma fuente estaba transmitiéndonos ideas a Phil y a mí, los mensajes adquirieron nuestros sabores individuales mientras decodificábamos las señales. Me encontré con Phil Dick en 2 o 3 ocasiones y mantuve algo de correspondencia con él. Mi impresión fue que le preocupaba que su experiencia fuese una locura temporal y estaba tratando de comprender si estaba chiflado. No sé si llegó a resolverse. Entrevisté a Doris Lessig hace unos años para la revista New Age. Ella se toma muy en serio las sincronicidades, pero era tan agnóstica como yo acerca de la posibilidad de que algunas de ellas estén orquestadas por seres de Sirio. Recomiendo sinceramente los 3 volúmenes Sivainvi de Last Testament y los experimentos de Sirio a los lectores de este libro. A menos que estés bloqueado en un túnel de la realidad muy dogmático, pasarás unos momentos extraños preguntándote si los sirianos están experimentando con nosotros, y esos momentos pueden ser una experiencia liberadora para aquellos que no les temen mortalmente. Lo que es más importante que tales especulaciones extramundanas, pienso, son las preguntas prácticas y pragmáticas sobre lo que uno hace con los resultados de la experiencia de cambio cerebral. Gracias a mucha gente New Age que he conocido, descubrí que es muy fácil utilizar las técnicas en este libro y volverse totalmente loco con ellas. Los casos de paranoia y esquizofrenia son bastante comunes entre quienes experimentan en esta área. Menos clínicas, pero socialmente más nefastas, son las ligas de gurús autoproclamados y sus discípulos igualmente ilusos, quienes han descubierto, como yo, que hay muchas realidades, en plural, pero han escogido un túnel de la realidad no occidental favorito, llamándolo la última realidad o la realidad verdadera, estableciendo nuevos fanatismos, esnovismos, dogmas y cultos alrededor de dichos delirios. Hay una gran cantidad de utopía lírica en este libro. No pido disculpas por eso y no lo lamento. La década que ha transcurrido desde la primera edición no ha alterado mi compromiso básico con la regla del juego que sostiene que una mentalidad optimista descubre docenas de posibles soluciones para cada problema que el pesimista considera insoslayable. Dado que todos creamos nuestras realidades túneles habituales, bien consciente e inteligentemente o inconsciente y mecánicamente, yo prefiero crear a cada hora una realidad túnel más feliz, divertida y romántica, en consonancia con las señales que aprende mi cerebro. Siento pena por la gente que persistentemente organiza su experiencia en realidades túneles tristes, deprimentes y desesperadas, e intento mostrarles cómo romper ese mal hábito, pero no siento ninguna obligación masoquista de compartir su miseria. Este libro afirma que uno crea su propia realidad, en el sentido de telequinesis total, aunque misteriosamente inconsciente. Si te atropella un coche y te manda al hospital, no creo que sea porque realmente querías ser atropellado por un coche o que necesitabas que te atropellara, como dicen 2 tópicos populares de la New Age. La teoría de la psicología transaccional es que la fuente de mis modelos y metáforas favoritas simplemente dice que una vez que has sido atropellado por un coche, el significado de la experiencia depende enteramente de ti y que los resultados dependen en parte de ti y en parte de tus médicos. Si es médicamente posible que sobrevivas, y a veces incluso cuando los médicos piensan que es imposible, en última instancia eres tú quien decide si deseas salir del hospital deprisa o quedarte echado sufriendo y quejándote. La mayoría de las veces este tipo de decisión es inconsciente y mecánica, pero con las técnicas descritas en este libro, dichas decisiones pueden ser conscientes e inteligentes. La última parte de este libro trata sobre la peor tragedia de mi vida. Quiero decir, sin autocompasión, un vicio que desprecio, que mis años en este planeta han incluido muchas otras experiencias terribles y duras, comenzando con 2 ataques de polio cuando era niño e incluyendo otras docenas de cosas de las que no quiero quejarme en público. Cuando escribo sobre crear una realidad túnel mejor y más optimista, de trascender los juegos del ego
y sobre cuestiones similares no es porque haya vivido en una torre de marfil, es porque he aprendido algunas técnicas prácticas para lidiar con las condiciones brutales de este planeta primitivo. En mis conferencias y seminarios generalmente me preguntan si todavía soy optimista sobre los programas espaciales civiles y la prolongación de la vida. Soy más optimista que nunca, a pesar del caso aparentemente terminal del Ridicus bureaucraticus en la NASA. Tengo razones para creer que algunos países europeos pronto lanzarán conjuntamente el tipo de esfuerzo de migración espacial propuesta en este libro y el SDI de Reagan, con todo su jingoísmo, gastará más dinero en investigación básica que en cualquier momento anterior de la historia. En lo referente a la extensión de la vida, han habido varios bestsellers sobre el tema desde la primera edición de este libro. Hay interés incluso en la parte más intelectualmente retrógrada de la sociedad estadounidense, es decir, el Congreso, y todos los científicos del campo de la longevidad que he conocido recientemente dicen alegremente que están consiguiendo más dinero para la investigación que en la década de 1970. El avance no puede estar muy lejos. Por último, como una cuestión con algún valor de entretenimiento, no todo el correo que he recibido sobre este libro ha sido inteligente y reflexivo. He recibido varias cartas venenosas, bastante chifladas e involuntariamente graciosas de dos grupos de dogmáticos, los cristianos fundamentalistas y los materialistas fundamentalistas. Los cristianos fundamentalistas me han dicho que soy un esclavo de Satanás y que mis demonios deben ser expulsados con un exorcismo. Los materialistas fundamentalistas me informan que soy un mentiroso, un charlatán, un fraude y un sinvergüenza. Aparte de esta diferencia mínima, las cartas son sorprendentemente similares. Ambos grupos comparten el mismo celo cruzado y la misma falta total de humor, caridad y decencia humana. Estos cultos intolerables han servido para reafirmarme en mi agnosticismo, presentando más evidencia para apoyar mi opinión de que cuando el dogma entra en el cerebro, cesa toda la actividad intelectual. Robert Anton Wilson, Dublín, 1986.